Marcos, un joven cuyo pasado sigue siendo un misterio, creció en un orfanato. No tiene recuerdos claros de su familia o sus orígenes, excepto por un extraño colgante en forma de estrella que siempre ha llevado alrededor del cuello. Esta joya es su único vínculo tangible con un pasado desconocido, y a pesar de las preguntas que lo atormentan, nadie en el orfanato ha podido decirle más sobre ella. Día tras día, contemplaba esta estrella, preguntándose a quién perteneció y por qué se la habían dejado. A los 18 años, armado con pocos recursos pero con una firme voluntad de forjar un futuro, Marcos abandona el orfanato. La idea de construir una nueva vida, lejos de los muros grises que lo vieron crecer, lo motiva a superar los innumerables obstáculos que enfrenta. Sus primeros años afuera son particularmente difíciles. Sin dinero, sin redes de apoyo, se ve obligado a hacer trabajos pequeños, a menudo precarios y mal pagados, para sobrevivir. A veces duerme en refugios improvisados, lucha contra el hambre y la soledad, pero nunca pierde la esperanza de una vida mejor. Cada vez que piensa en rendirse, aprieta su colgante con la mano, como un amuleto que lleva una promesa invisible. Después de varios años de lucha incansable, Marcos finalmente consigue un trabajo estable como acuicultor en la inmensa finca de Esteban Martínez. Este último, un hombre de negocios extremadamente rico y respetado, posee tierras exuberantes y una mansión lujosa, rodeada de amplios estanques para la cría de peces raros. El dominio, perfectamente cuidado, es un símbolo de riqueza y poder. Pero detrás de esta fachada brillante se esconde un hombre atormentado por una tragedia que no puede olvidar. Esteban, a pesar de sus éxitos en el mundo de los negocios, está consumido por una pena silenciosa, la desaparición inexplicable de su hijo único, ocurrida décadas atrás. Aunque su fortuna sigue creciendo y su influencia en los círculos de la alta sociedad es indiscutible, la pérdida de ese niño sigue siendo una herida abierta en su existencia. Todos los días, repasa este trágico evento que cambió el curso de su vida, preguntándose qué podría haber hecho para evitar esa desaparición. Sus investigaciones e indagaciones para encontrar a su hijo han fracasado, dejándolo sin respuestas. Ese vacío en su corazón se ha transformado gradualmente en una sombra omnipresente que le impide encontrar paz, incluso en la cima de su éxito. El primer día de trabajo de Marcos estuvo marcado por una tensión palpable. Al llegar, fue recibido por Alberto Ruiz, el mayordomo de Esteban Martínez, un hombre que imponía respeto con solo su presencia. Alberto, con su impecable traje, parecía un militar reconvertido, con movimientos medidos y rasgos rígidos. Observaba a Marcos con una frialdad que revelaba una desconfianza inmediata, como si estuviera escudriñando a cada nuevo miembro antes de que hablara. Su mirada penetrante parecía capaz de leer las fallas y las intenciones ocultas, un talento afinado por años de servicio en esa casa donde la excelencia era una exigencia absoluta. Marcos, aunque ligeramente intimidado, trató de mantenerse calmado. Sabía que esta primera impresión era crucial. Al seguir a Alberto a través de los vastos jardines perfectamente cuidados, sus ojos se detenían en los macizos de flores brillantes, los senderos bordeados de esculturas y las fuentes que susurraban suavemente en el aire de la mañana. El dominio parecía casi irreal, un universo en sí mismo, lejos de la dureza del mundo exterior que había conocido hasta entonces. Sin embargo, a pesar de la belleza del lugar, Marcos no podía evitar sentirse nervioso. El silencio autoritario de Alberto solo aumentaba la sensación de ser evaluado constantemente, como si un simple error pudiera hacerle perder su lugar en ese prestigioso lugar. «Aquí es donde trabajarás», dijo finalmente Alberto, con tono seco, rompiendo el pesado silencio que había reinado desde su encuentro. Habían llegado frente a un gran invernadero que albergaba estanques de agua dulce destinados a la cría de peces raros. El suave sonido de los peces nadando bajo la superficie contrastaba con la atmósfera tensa que emanaba del mayordomo. Marcos asintió en silencio, sabiendo que era el momento de demostrar su valía. Sin embargo, no pudo evitar sentirse observado, como si cada movimiento fuera analizado minuciosamente por Alberto, listo para juzgarlo. Alberto se mantenía erguido, con los brazos cruzados, vigilando cada movimiento de Marcos. Sus modales estrictos no dejaban lugar a errores. Era el guardián de las reglas y tradiciones de esa casa, y no toleraba la incompetencia. «El patrón no tolera la mediocridad», dijo bruscamente. «Aquí todo debe hacerse a la perfección».
Cada tarea, por pequeña que sea, es importante. Nunca lo olvides. Sus palabras fueron casi una advertencia, una manera de decirle a Marcos que el más mínimo error sería notado y sancionado. Marcos, plenamente consciente de la presión que recaía sobre él, respondió con un gesto de asentimiento respetuoso. Entendido, señor Ruiz. Haré lo mejor que pueda. Aunque simple, su respuesta era sincera. Sabía que este trabajo representaba una oportunidad única, una posibilidad de salir finalmente de las dificultades que habían marcado su vida. Pero también sabía que para sobrevivir allí, no solo debía aprender rápidamente, sino también ganar la confianza de ese hombre severo. Tras un momento de silencio, Alberto añadió, con un tono algo más conciliador pero aún distante, si necesitas algo, háblalo directamente conmigo. No tolero a los problemáticos. Esta frase, aunque breve, llevaba peso. Significaba que, a pesar de su frialdad aparente, Alberto consideraba la disciplina como una herramienta necesaria para mantener el orden en la casa, pero que también podría ser un aliado si Marcos demostraba estar a la altura. El joven comenzó a trabajar de inmediato, bajo la mirada penetrante de Alberto, sintiendo en todo momento esa presencia imponente a su espalda. Las primeras horas estuvieron marcadas por una intensa concentración por parte de Marcos. Limpiaba cuidadosamente los estanques, revisaba la calidad del agua y se aseguraba de que cada tarea se realizara con precisión. Quería demostrar que merecía su lugar allí, que no era simplemente un joven sin experiencia salido de un orfanato, sino alguien capaz de integrarse en ese mundo de excelencia. Mientras avanzaba el día, Alberto finalmente se alejó, pero Marcos sabía que siempre estaría siendo vigilado, de una u otra manera. El mayordomo no era un hombre que dejara nada al azar, y Marcos debía prepararse para que cada día fuera una nueva prueba. Pasaron los días, y Marcos se adaptó a su nueva vida en la finca de Esteban Martínez, siempre discreto, evitando llamar la atención. Prefería mantenerse apartado, absorbido por su trabajo como acuicultor, ya fuera en el mantenimiento de los estanques o en las tareas más complejas relacionadas con las especies raras que criaba la finca. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por pasar desapercibido, una tensión imperceptible comenzaba a rodearlo. Los sirvientes, acostumbrados a la rutina de la propiedad, empezaban a notar la mirada insistentemente observadora del dueño cada vez que cruzaba el camino de Marcos. Una tarde particularmente soleada, mientras una brisa ligera hacía temblar la superficie de los estanques, Marcos, concentrado, ajustaba los sistemas de filtración del agua. No prestó atención al suave ruido de pasos acercándose. Esteban Martínez, hombre de negocios de apariencia impasible, paseaba por los jardines, con la mente visiblemente en otro lugar. No era habitual que se detuviera cerca de los empleados, pero esta vez algo llamó su atención. Al doblar un sendero bordeado de flores exóticas, sus ojos se posaron sobre la figura de Marcos. No fue el joven en sí lo que le intrigó, sino el colgante en forma de estrella que pendía de su cuello, brillando bajo la luz. Esteban se detuvo bruscamente, como si un recuerdo que creía relegado a lo más profundo de su mente lo golpeara. Sus ojos se fijaron en el objeto, y su corazón comenzó a latir con fuerza. ¿El colgante en forma de estrella? No había duda. Era idéntico al que su hijo llevaba el día de su desaparición, años atrás. Una joya única, hecha a medida para el cumpleaños de su hijo. El shock invadió a Esteban, y sus piernas parecieron flaquear bajo el peso de la emoción. ¿Cómo era posible que este joven tuviera ese objeto? Durante un instante, perdió toda noción del presente. Las imágenes dolorosas del pasado surgieron en su mente con una viveza desconcertante, la sonrisa de su hijo, las risas en la casa, y luego, ese maldito día en el que todo se derrumbó. La ausencia, el silencio, el secuestro, y la desesperación que siguió. A pesar de años de búsqueda e investigaciones, nunca había encontrado rastro de su hijo. Ese colgante era lo último que vio alrededor del cuello de su hijo antes de que desapareciera para siempre. Esteban se sintió abrumado por una ola de dolor y esperanza mezclados. Su mirada permaneció fija en Marcos, como si el joven tuviera una clave oculta de su pasado. Un torrente de emociones contradictorias invadió su mente. ¿Era una coincidencia? ¿Una cruel broma del destino? ¿O,
¿Era posible que este joven tuviera algún vínculo con su hijo desaparecido? Sin perder un segundo, Esteban salió apresuradamente de los jardines, dejando a Marcos, inconsciente del trastorno que acababa de provocar, continuar con su trabajo. Su mente en ebullición, buscó inmediatamente a Alberto Ruiz, su fiel mayordomo. Necesitaba saberlo. Debía entender de dónde venía ese colgante. Esteban encontró a Alberto en uno de los grandes pasillos de la mansión, dando instrucciones a un grupo de jardineros. Con un gesto rápido, lo llamó aparte. El rostro de Esteban, normalmente impasible, esta vez traicionaba un nerviosismo inusual. Alberto, sorprendido por esta actitud, lo acompañó en silencio a un rincón más apartado. Alberto, este joven, el que trabaja cerca de los estanques, Marcos. ¿Quién es exactamente?, preguntó Esteban, su voz temblando de emoción contenida. Alberto, un hombre de una disciplina inquebrantable, frunció ligeramente el ceño, intrigado por la insistencia repentina de su patrón. ¿Marcos? Es un joven huérfano, señor. Fue contratado hace poco. Creció en un orfanato de la región. Me aseguré de que todo estuviera en orden con sus referencias. Las palabras de Alberto resonaron en la cabeza de Esteban. ¿Un huérfano? Sus pensamientos giraban a toda velocidad. Si Marcos había crecido en un orfanato, eso tal vez explicaba por qué llevaba el colgante. Pero ¿cómo era posible? ¿Cómo había llegado ese objeto, tan personal e íntimo, a estar alrededor del cuello de este desconocido? Esteban se sentía desorientado. La idea de que quizás estuviera a punto de descubrir una parte crucial de su pasado lo inquietaba profundamente. Pero Alberto no podía proporcionarle más información. Solo conocía la historia oficial de Marcos, un joven sin familia, que había trabajado arduamente para salir adelante, y cuya vida parecía, a primera vista, común. ¿Te ha dicho cómo obtuvo este colgante?, preguntó Esteban, la urgencia en su voz no pasó desapercibida. Alberto sacudió la cabeza, confundido por esta línea de interrogatorio. No, señor. No me interesan esos detalles. Pero si eso le preocupa, ¿puedo interrogarlo? Esteban dudó. El colgante había despertado en él un torbellino de esperanza, pero también un miedo terrible, el de ser nuevamente decepcionado. Tenía que asegurarse de lo que veía antes de sacar conclusiones precipitadas. No estaba listo para confrontar a Marcos, no sin saber más. Sin embargo, el simple hecho de que este joven llevara ese objeto no podía ser una coincidencia. La idea se infiltraba en su mente, creciendo con cada momento. La verdad parecía estar al alcance de la mano, pero para alcanzarla, Esteban sabía que debía avanzar con cautela. Esteban, perturbado e incapaz de concentrarse en sus asuntos, pasó los días siguientes observando a Marcos desde lejos, buscando pistas en su manera de hablar, de comportarse, o incluso en los rasgos de su rostro, para ver si había alguna conexión posible con su hijo desaparecido. Cada día, la estrella brillante alrededor del cuello de Marcos le parecía un enigma por resolver, un detalle familiar que no dejaba de atormentarlo. Esteban, normalmente frío y calculador, sentía como una incertidumbre crecía en su interior, una mezcla de esperanza y miedo que lo empujaba a buscar respuestas a preguntas que aún no se atrevía a formular. Por su parte, Marcos seguía trabajando sin sospechar nada. Joven, discreto y siempre concentrado en sus tareas, realizaba su trabajo con eficacia, sin imaginar la intriga que se tejía a su alrededor. Sin embargo, sentía cada vez más la mirada insistente del dueño sobre él. Esa mirada, que al principio le parecía indiferente, como la de cualquier patrón hacia sus empleados, se volvía cada vez más pesada. Al principio, Marcos pensó que era un simple interés por su trabajo, tal vez un reconocimiento tácito por sus esfuerzos. Pero con el paso de los días, esa atención se volvía incómoda. Esteban lo observaba siempre desde lejos, en silencio, y una extraña tensión parecía instalarse a su alrededor. Marcos, sensible a estos silencios, comenzó a dudar. ¿Por qué este hombre, tan poderoso y distante por lo general, de repente se interesaba por un simple empleado, alguien con quien normalmente ni siquiera intercambiaba unas palabras? Marcos no lo comentaba con nadie, ni siquiera con Alberto,
su compañero y amigo de toda la vida, con quien compartía todo. No era de su estilo buscar problemas o imaginar historias. Pero esa extraña vigilancia empezaba a inquietarlo. Cada gesto, cada movimiento, parecía ser observado, analizado, como si hubiera algo más que su simple trabajo en juego. Esa atmósfera pesada se infiltraba lentamente en su vida diaria, y comenzaba a hacerse preguntas. El misterio de este hombre, tan distante e inalcanzable, que de repente se volvía tan atento a cada uno de sus movimientos, creaba en Marcos un profundo malestar. ¿Qué buscaba entonces Esteban? Una mañana, mientras Marcos limpiaba los estanques, Esteban decidió finalmente actuar. La incertidumbre que lo corroía se volvía insoportable, y cada día lo llevaba un poco más cerca de preguntas para las cuales no tenía respuestas. Se acercó a Marcos, fingiendo una inspección de los lugares, con el corazón latiendo más rápido de lo que quería admitir. El joven, concentrado en su trabajo, se enderezó inmediatamente al ver que el patrón se acercaba, con una mezcla de sorpresa y respeto en su mirada. Esteban, intentando parecer indiferente, se inclinó ligeramente para examinar los peces en el agua, buscando desesperadamente ocultar su agitación interior. ¿Cómo te sientes aquí, Marcos? ¿Te gusta el trabajo?, preguntó Esteban con una falsa indiferencia, sus manos entrelazadas detrás de la espalda. Marcos, algo sorprendido por este acercamiento repentino, respondió educadamente, como era su costumbre: sí, señor. Estoy agradecido por esta oportunidad. Su tono era respetuoso, pero no podía evitar preguntarse por qué un hombre tan ocupado como su patrón de repente tomaba el tiempo para interesarse por él. Esteban asintió con la cabeza, pero su mente estaba en otro lugar. Sus ojos, a pesar de sí mismo, volvían una y otra vez hacia el colgante en forma de estrella que pendía alrededor del cuello de Marcos, brillando suavemente bajo la luz de la mañana. Esa joya, insignificante para cualquiera otro, era para Esteban una obsesión, un recordatorio inquietante de un pasado que creía enterrado. Incapaz de contenerse más tiempo, finalmente hizo la pregunta que lo había estado atormentando durante días, su voz más baja, casi vacilante. ¿Ese colgante que llevas? Comenzó, con lentitud calculada. ¿De dónde lo sacaste? Marcos, tomado por sorpresa por esta pregunta inesperada, bajó instintivamente los ojos hacia la estrella que colgaba de su cuello. Era raro que alguien prestara atención a esa joya, y mucho menos un hombre de la estatura de Esteban. Durante un instante, permaneció en silencio, buscando las palabras, preguntándose por qué a alguien tan distante y imponente le interesaría. Para él, ese colgante no era más que un viejo recuerdo, un vestigio de un pasado que había aprendido a aceptar sin hacerse demasiadas preguntas. Siempre lo he tenido, señor, respondió finalmente, su voz llena de una sinceridad desarmante. ¿Es el único recuerdo que tengo de mis padres? No sé nada de ellos. Ya lo tenía cuando me encontraron en el orfanato. Las palabras resonaron en la mente de Esteban como un trueno. El orfanato. Sus sospechas, hasta ese momento enterradas bajo una capa de escepticismo, salieron a la superficie con una fuerza inesperada. La estrella alrededor del cuello de Marcos, ese símbolo que él conocía tan bien, era más que un simple colgante. Era un vínculo directo con su pasado, con lo que había perdido años atrás. Esteban sintió su corazón apretarse, sus manos temblar ligeramente, mientras luchaba por no mostrar su emoción. «El orfanato, dices», murmuró Esteban, como para sí mismo, mirando fijamente los ojos de Marcos, buscando desesperadamente una confirmación, una respuesta que solo él pudiera entender. Sus pensamientos se confundían, recuerdos antiguos regresaban en oleadas tumultuosas, avivando un dolor que había pasado años intentando olvidar. El corazón de Esteban dio un vuelco. Era exactamente lo que temía y esperaba a la vez. Ese colgante pertenecía a su hijo desaparecido, estaba seguro de ello. La forma, los detalles grabados, era demasiado preciso para ser solo una coincidencia. Pero ahora, un torbellino de preguntas lo abrumaba, impidiéndole pensar con claridad. Si Marcos había crecido en un orfanato con ese colgante, ¿significaba eso que realmente era su hijo? ¿O había cruzado su camino de alguna manera después del secuestro? Cada respuesta potencial parecía abrir una nueva serie de incertidumbres.
Esteban, incapaz de mantenerse calmado ante esa tormenta interior, murmuró con voz rasposa, casi como si hablara para sí mismo: ese colgante pertenecía a mi hijo. Desapareció cuando era niño. Las palabras eran pesadas, impregnadas de dolor y recuerdos enterrados durante años. Marcos, paralizado, abrió los ojos al escuchar esas palabras. Su mente, primero confusa, comenzó a captar la gravedad de la situación. ¿Podría ese colgante, esa pequeña joya que siempre había llevado sin comprender su valor, ser realmente la clave de un pasado que ignoraba por completo? Una bola se formó en su garganta. Nunca imaginó que ese simple objeto pudiera tener una historia tan cargada de significado. Su hijo, balbuceó, sus palabras vacilantes, como si estuviera tratando de desenredar la increíble revelación. Esteban, abrumado por la emoción que intentaba desesperadamente contener, dio media vuelta bruscamente. Ya no podía soportar el peso de ese momento. El dolor reprimido por la desaparición de su hijo volvía a la superficie con una violencia inesperada, mezclado con una chispa de esperanza tan frágil que no se atrevía a creer completamente en ella. Sus pasos rápidos y nerviosos resonaban en el suelo mientras se alejaba, dejando a Marcos solo y perplejo, con la mente dando vueltas ante esa extraña confesión. Marcos permaneció allí, inmóvil, tratando de reunir sus pensamientos. Miró de nuevo el colgante, esa estrella brillante que colgaba de su cuello, como si lo viera por primera vez bajo una nueva luz. La simple idea de que pudiera ser el hijo desaparecido de un hombre tan poderoso e influyente parecía irreal, casi imposible. Y, sin embargo, no podía ignorar la sinceridad en la voz de Esteban, la angustia que había sentido en sus palabras. Comenzó a dudar de todo lo que creía saber sobre su pasado. El orfanato, su vida modesta, todo eso parecía tan lejano a la historia que acababan de revelarle. Surgían preguntas por todas partes. ¿Cómo había llegado él al orfanato? ¿Por qué nadie había buscado a sus padres? Y si, contra toda lógica, Esteban tenía razón, ¿y realmente era ese hijo desaparecido? Esos pensamientos lo asaltaban sin descanso, y una creciente angustia se apoderaba de él. Su existencia, hasta entonces simple y ordenada, se veía trastornada por una incertidumbre vertiginosa. Marcos sabía que debía conocer la verdad. Pero, ¿cómo abordarlo? ¿Cómo enfrentar a este hombre, a este extraño, a la vez distante y ahora tan cercano, y descubrir si realmente era su padre? Esteban, incapaz de soportar más esa incertidumbre que lo devoraba día tras día, decidió tomar cartas en el asunto. Sabía que no podía confiar únicamente en la intuición o en las coincidencias, por más desconcertantes que fueran. Necesitaba pruebas, respuestas tangibles. La idea de perder nuevamente esa chispa de esperanza lo aterraba, pero tenía que saber. ¿Era posible que Marcos fuera realmente su hijo, o era simplemente una ilusión, un cruel juego del destino? Sin más demora, Esteban contrató a un detective privado, un hombre de confianza llamado Javier Mendoza, conocido por su discreción y sus métodos meticulosos. Javier, un antiguo investigador experimentado, estaba acostumbrado a sumergirse en los secretos mejor guardados. Esteban le encomendó la misión con instrucciones claras: realizar una investigación discreta sobre el pasado de Marcos, sin llamar la atención ni despertar sospechas en el joven. El detective debía examinar los archivos del orfanato donde Marcos había crecido, localizar los antiguos expedientes, los informes de adopción y, si era posible, encontrar testigos de la época. Debía reconstruir los primeros años de la vida de Marcos con la mayor precisión posible. Esteban también le entregó la única foto que poseía de su hijo a los 3 años, una imagen envejecida pero aún reconocible. Este retrato podría quizás proporcionar una pista en esta difícil búsqueda. Javier aceptó la misión con profesionalismo, pero sabía que este tipo de investigaciones podía llevar tiempo, especialmente si la información había sido borrada o dispersada a lo largo de los años. Sin embargo, se puso inmediatamente a trabajar, sumergiéndose en los archivos de las instituciones públicas y privadas, interrogando discretamente a los antiguos empleados del orfanato y revisando los documentos olvidados en los rincones polvorientos de las oficinas administrativas. Mientras tanto, Esteban, consumido por la impaciencia y la preocupación, hacía todo lo posible por mantener la calma en presencia de Marcos.
Cada día continuaba observándolo a distancia, buscando cualquier indicio, una expresión, un gesto, algo que pudiera delatar un vínculo más profundo. Pero evitaba cualquier confrontación directa, temeroso de revelar sus dudas antes de que Javier descubriera la verdad. El joven, por su parte, notaba siempre esa extraña atención, pero no decía nada. Se limitaba a hacer su trabajo, aunque sentía que algo inusual se estaba gestando. Los días se convertían en semanas. Esteban recibía informes regulares del detective, pero hasta ahora nada concreto había surgido. La investigación estaba estancada, y la falta de pruebas tangibles aumentaba la angustia de Esteban. Javier había encontrado algunos antiguos empleados del orfanato, pero ninguno de ellos parecía recordar con precisión las circunstancias de la llegada de Marcos. Los archivos habían sido mal gestionados en su momento, y parecía que mucha información se había perdido con el tiempo. Una noche, cuando Esteban estaba a punto de rendirse con la idea de encontrar respuestas, recibió una llamada de Javier. Su voz, habitualmente calmada y serena, traicionaba una cierta emoción. «Señor Esteban, creo que tenemos algo. Encontré un viejo registro del orfanato. Parece que Marcos fue llevado allí por una mujer que decía haberlo encontrado cerca de una estación de tren, solo y desorientado. Ella no sabía nada de él, y no se había encontrado ninguna pista sobre sus padres en ese momento, pero también encontré otro detalle». El corazón de Esteban dio un vuelco. ¿Qué detalle? La descripción del colgante que llevaba. Una estrella grabada con un símbolo único, exactamente como el de su hijo. El cerco se estrechaba. Esteban sintió una ola de emoción invadirlo. Finalmente tenía una pista, algo concreto que conectaba a Marcos con su hijo desaparecido. Pero la investigación estaba lejos de terminar. Aún quedaban tantas preguntas. ¿Cómo había terminado Marcos solo? ¿Quién lo había abandonado? ¿Y por qué nadie lo había buscado? Javier continuaba con sus investigaciones, pero para Esteban, una cosa estaba clara: pronto tendría que confrontar a Marcos con la verdad. Sin embargo, dudaba. ¿Cómo reaccionaría? ¿Cómo le diría que podría ser su padre, después de todos estos años de ignorancia? Esteban sabía que esta revelación cambiaría la vida de Marcos, así como ya había trastornado la suya. La noche había caído cuando Esteban se encontró en su oficina, la mirada perdida en el vacío. Los recuerdos de su hijo volvían a su mente, risas, juegos de infancia, y luego aquel día trágico que cambió todo. Se levantó de repente, decidido a no dejar escapar esta oportunidad. Al día siguiente, invitó a Marcos a tomar un café después del trabajo. La atmósfera estaba tensa, casi eléctrica. Esteban, sentado frente a él, sentía el peso de las palabras que estaba a punto de pronunciar. La mente de Marcos parecía estar en otro lugar, absorbido por la rutina de su trabajo y la atención inusual de su jefe. «Marcos, yo necesito hablar contigo sobre algo importante», comenzó Esteban, su voz temblorosa traicionando su ansiedad. El joven levantó la vista, sorprendido por la seriedad en el tono de su jefe. «¿Está todo bien, señor?», preguntó, con una chispa de preocupación en sus ojos. «Creo que tenemos un vínculo, los dos». «Un vínculo que viene de muy lejos», confesó Esteban, el corazón latiendo con fuerza. Marcos, desconcertado, no sabía cómo reaccionar. «¿Un vínculo? ¿De qué tipo?» «Yo creo que eres mi hijo, Marcos». El silencio cayó sobre la mesa como una pesada losa. Marcos parpadeó, incrédulo. ¿Su hijo? Pero, ¿cómo podría ser posible? Esteban sintió que su corazón se apretaba. Cada palabra pesaba sobre su conciencia. «Estoy investigando tu pasado. He descubierto cosas sobre el orfanato donde creciste, sobre cómo llegaste allí. Y ese colgante que llevas, pertenece a mi hijo, desaparecido hace mucho». Marcos palideció, la realidad golpeándolo con fuerza. «Espera, ¿estás seguro?» «Los detalles coinciden», respondió Esteban, su voz casi un susurro. «Contraté a un detective para investigar tu historia. Encontró pruebas que podrían indicar que realmente eres el hijo que perdí.
El joven temblaba, dividido entre la ira, la confusión y el asombro. ¿Por qué no me lo dijo antes? ¿Por qué me observó sin decir nada? Quería estar seguro antes de hablar contigo. Temía hacerte daño o hacerme ilusiones, confesó Esteban, su mirada suplicante. Marcos se levantó bruscamente, incapaz de quedarse sentado. Su mente daba vueltas, y necesitaba tiempo para asimilar esta revelación asombrosa. Siempre había sentido un vacío en su interior, una ausencia inexplicable que nunca supo nombrar. Y ahora, esta posibilidad, esta promesa de un padre. Le aterraba tanto como lo deslumbraba. Yo, necesito pensar, dijo finalmente, alejándose lentamente de la mesa. Esteban lo miró alejarse, con el corazón pesado de preocupación y esperanza entrelazadas. Sabía que esta conversación no era más que el principio de un largo y difícil viaje. Si Marcos era realmente su hijo, tendrían que enfrentar verdades inquietantes, emociones complejas y un pasado que no eligieron. Los días que siguieron fueron cargados de silencio y dudas. Marcos no regresó al trabajo, dejando a Esteban en un estado de ansiedad insoportable. Cada mañana llegaba a la oficina con la esperanza de que Marcos cruzara la puerta, listo para hablar. Pero día tras día, la ausencia persistía, y con ella crecía el peso del arrepentimiento. Esteban pasaba horas preguntándose si había actuado demasiado precipitadamente, si había asustado a Marcos al imponerle esta revelación. ¿Había destruido ese frágil equilibrio entre ellos antes de que tuviera la oportunidad de consolidarse? El silencio se volvía cada vez más pesado. Cada llamada telefónica lo hacía saltar, cada sombra en el pasillo despertaba en él una chispa de esperanza. Pero nada. Ni un mensaje, ni una palabra. No podía resignarse a perder a Marcos sin haber intentado encontrarlo, explicarle con más detalle lo que esta revelación significaba para él. Sin embargo, sabía que no podía apresurar las cosas. Marcos necesitaba tiempo para digerir lo que acababa de aprender, para comprender la magnitud de esta posible verdad. Luego, una mañana, mientras Esteban miraba distraídamente los papeles sobre su escritorio, escuchó un leve golpecito en la puerta. Su corazón dio un salto. La puerta se abrió lentamente, y Marcos entró. Lucía diferente, más calmado, pero también profundamente reflexivo. Sus ojos buscaban los de Esteban, y había en su mirada una nueva chispa. Una duda, ciertamente, pero también una voluntad, una determinación de no huir de esa verdad perturbadora. Esteban se levantó inmediatamente, incierto de cómo debía recibirlo. Marcos. Comenzó, con la voz apenas audible. Marcos asintió con la cabeza, respirando hondo antes de hablar. Necesitaba tiempo, dijo simplemente, como para justificar su ausencia. Necesitaba entender qué significa todo esto para mí. Esteban guardó silencio, sintiendo que Marcos tenía más que decir. No quería presionarlo, quería ofrecerle el espacio para que se expresara. ¿Cuándo me dijiste que podría ser tu hijo? Marcos hizo una pausa, como si las palabras pesaran en su lengua. No supe cómo reaccionar. Toda mi vida, viví sin saber de dónde venía, sin nada más que este colgante. Me había resignado a la idea de que no tenía familia, que nadie me buscaba. Y ahora, llegas tú, y todo cambia. Esteban asintió suavemente, consciente del caos que esto podía provocar. Lo entiendo. Es mucho para asimilar. Tal vez no debí haberte enfrentado tan rápido. Yo, no quería asustarte. Marcos se sentó frente a él, la mirada perdida en el vacío por un instante. Pasé estos últimos días reflexionando, preguntándome si esto es posible, si realmente puede ser mi padre. Y me di cuenta de que no puedo ignorar esa posibilidad. No puedo huir. Necesito saber. El alivio inundó a Esteban. Podemos hacer pruebas para estar seguros, si estás de acuerdo. No quiero presionarte. Es tu decisión. Marcos asintió con la cabeza, pero una sombra de emoción cruzó su rostro. Sí, pero no es solo eso. No se trata solo de una prueba de ADN. Quiero saber quién era antes de todo esto.
¿Cómo terminé en ese orfanato? ¿Por qué nadie me encontró? Esas preguntas también atormentaban a Esteban desde hacía días. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer antes de comprender toda la verdad, pero este era un paso hacia la reconciliación. He contratado a alguien para investigar todo esto, confesó Esteban. Ya tengo algunas respuestas, pero todavía hay muchas áreas oscuras. Te prometo que descubriremos la verdad juntos. Marcos levantó la vista hacia él, dudando antes de hacer una pregunta que le quemaba desde hacía días. Si realmente soy tu hijo, ¿por qué nunca viniste a buscarme? ¿Por qué tuvo que pasar todo este tiempo? La pregunta golpeó a Esteban como un impacto. Sintió que su garganta se apretaba. Te busqué, Marcos. Durante años, hice todo lo posible por encontrarte. Pero me hicieron creer que tú. Cerró los ojos un momento, tratando de contener la emoción que amenazaba con desbordarse. Me hicieron creer que habías muerto. Creí que te había perdido para siempre. Un silencio pesado siguió a esta revelación. Marcos, sorprendido, no sabía cómo reaccionar. El padre que nunca conoció había pasado años buscándolo, llorando su pérdida. La idea misma de que lo hayan llorado como a un niño perdido lo conmovió más de lo que podía expresar. Esteban continuó, con una voz más suave, no puedo cambiar el pasado. Todo el tiempo que perdimos, nunca podré recuperarlo. Pero lo que puedo hacer es estar aquí para ti ahora. Darte todas las respuestas que buscas, ayudarte a entender. Marcos, siempre en silencio, finalmente asintió con la cabeza. Está bien, murmuró. Hagamos la prueba. Y, descubramos la verdad, juntos. Esteban sintió una oleada de alivio recorrer su cuerpo. Era un pequeño paso, pero un paso que los llevaba hacia algo más grande, algo más profundo. Estaban listos para enfrentar esa verdad, sin importar a dónde los llevara. Por primera vez, la esperanza de una reconciliación real se perfilaba en el horizonte, y esta vez, Esteban no tenía la intención de dejar que su hijo se le escapara de nuevo. Los días siguientes estuvieron llenos de una tensión palpable, cada momento parecía extenderse infinitamente. Esteban y Marcos habían concertado la cita para la prueba de ADN, y aunque ya se habían puesto de acuerdo para llevarla a cabo, la angustia y la emoción se mezclaban en ambos. Sabían que esa prueba podría cambiar sus vidas para siempre. El día de la prueba, Esteban ofreció llevar a Marcos a la clínica. En el coche, el silencio era cómodo y al mismo tiempo pesado por los no dichos. Esteban, tratando de romper el hielo, comenzó a hablar de temas banales, el clima, el trabajo, e incluso algunas bromas para aliviar la atmósfera. Pero era evidente que la mente de Marcos estaba en otro lugar, perdida en pensamientos profundos. «Sabes», dijo finalmente Marcos, mirando por la ventana, «nunca tuve realmente un padre. Mi infancia estuvo llena de preguntas sin respuesta. A menudo me pregunté qué habría sido tener una familia». Esteban sintió un dolor sordo en lo más profundo de su corazón. «No puedo imaginar lo difícil que debe haber sido para ti. Pero ahora estoy aquí, y haré todo lo que esté a mi alcance para ser el padre que te mereces, si es que lo soy». Marcos giró la cabeza hacia él, una mezcla de gratitud e incertidumbre en sus ojos. «Gracias, pero quiero estar seguro de quién soy. Tal vez ni siquiera soy quien ustedes esperan que sea». Esteban asintió, comprendiendo los temores de Marcos. «No se trata de expectativas. Se trata de la verdad. No importa lo que revele la prueba, estaré aquí para ti». Al llegar a la clínica, la atmósfera se volvió más seria. Entraron en un pequeño laboratorio, donde un técnico los recibió con una sonrisa profesional. Después de llenar algunas formalidades, les indicaron que entraran a una sala donde se realizarían las pruebas. El técnico explicó el proceso, y una vez que ambos estuvieron instalados, Esteban observó atentamente a Marcos. El joven parecía nervioso, su mano temblaba ligeramente cuando tuvo que realizarse la toma de saliva. Esteban puso una mano reconfortante sobre su hombro. «Estará bien, todo saldrá bien», murmuró. Marcos asintió, pero la preocupación seguía presente en sus ojos.
Una vez realizado el test, salieron de la clínica en silencio, el peso de la espera sobre sus hombros. Esteban sabía que ahora tendrían que esperar algunos días para obtener los resultados, un plazo que parecía interminable. Los días siguientes transcurrieron lentamente. Esteban y Marcos regresaron al trabajo, pero la atmósfera estaba tensa. Se intercambiaban miradas furtivas, preguntándose mutuamente qué les depararía el futuro. Marcos intentaba concentrarse en sus tareas, pero su mente seguía llena de dudas. Finalmente, llegó el día de los resultados. Esteban recibió una llamada de Javier, quien había estado siguiendo el caso de cerca. Señor Esteban, los resultados están listos. ¿Quiere que los envíe por correo electrónico o prefiere que los lea aquí con usted? El corazón de Esteban dio un vuelco. Léalos, por favor. Muy bien. Seré directo, comenzó Javier, con voz seria. Los resultados muestran una coincidencia del 99,9% entre usted y Marcos. Usted es su padre. El aliento de Esteban se cortó, y sintió una ola de emociones que lo abrumaba. Finalmente era padre, pero, ¿a qué precio? La idea de que Marcos, ese hombre al que había conocido por casualidad, fuera su hijo lo dejó sin palabras. Lágrimas de alegría y alivio brillaban en sus ojos. ¿Esteban? ¿Está ahí?, preguntó Javier, preocupado. Sí, yo, estoy aquí, logró articular, su voz temblorosa. Gracias, Javier. Muchas gracias. Después de colgar, Esteban se sintió perdido en un torbellino de pensamientos. Sabía que debía dar la noticia a Marcos. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo compartir esa verdad que cambiaría sus vidas para siempre? Decidió encontrarlo en la oficina. Cuando Marcos entró, Esteban notó de inmediato su ansiedad. El joven parecía a punto de quebrarse, su mirada buscando una respuesta que aún no sabía. Marcos, siéntate, por favor, dijo Esteban en tono tranquilo pero firme. Marcos obedeció, sus manos temblando ligeramente sobre sus rodillas. ¿Hay alguna novedad? Esteban respiró hondo, sopesando cada palabra. Sí, hicimos la prueba, y los resultados muestran que realmente soy tu padre. El silencio cayó, pesado e intenso. Los ojos de Marcos se abrieron de par en par, y se quedó inmóvil, tratando de procesar la información. ¿Usted está serio?, preguntó finalmente, con la voz apenas audible. Sí, es cierto, confirmó Esteban, la voz ahogada por la emoción. Eres mi hijo, Marcos. Nunca dejé de buscarte. Marcos se levantó de repente, su rostro mostrando una expresión de sorpresa y duda. ¿Cómo es posible? ¿Por qué nunca lo supe? Es una larga historia, pero quiero explicártela. Debes saber que nunca quise perderte, respondió Esteban, esforzándose por mantener la calma a pesar de la intensidad de la situación. Eres la persona más preciosa que tengo en mi vida ahora. Las lágrimas caían por las mejillas de Marcos, una mezcla de incredulidad y alivio. Estaba dividido entre la felicidad de descubrir sus orígenes y el dolor de los años pasados sin saber nada. Yo, no sé qué decir, murmuró, las palabras atascadas en su garganta. No necesitas decir nada ahora mismo, dijo Esteban suavemente. Tenemos tiempo. Estoy aquí para ayudarte a entender todo esto. Estamos juntos en este viaje. Marcos asintió, aún en shock. La idea de que no estaba solo, de que finalmente tenía un padre, era tanto reconfortante como desconcertante. Se habían encontrado en las circunstancias más improbables, pero era un nuevo comienzo. ¿Qué haremos ahora?, preguntó, con una chispa de esperanza comenzando a brillar en sus ojos. Quiero que tomes tu tiempo para asimilar todo esto. Pero creo que es esencial que te muestre dónde comenzó todo, que te cuente mi historia y la de tu madre. Quiero que entiendas de dónde vienes. Marcos respiró profundamente, una mezcla de curiosidad y miedo cruzándole por el rostro. Me gustaría saberlo. Quiero saber quién soy. Esteban sonrió, sintiendo que su viaje juntos apenas comenzaba. Entonces empecemos ahora mismo.
Te contaré todo lo que sé. Vamos a descubrir juntos nuestro pasado y construir un futuro que, espero, sea brillante. Y con eso, iniciaron una conversación que marcaría el comienzo de una vida llena de posibilidades, redención y amor. El lazo padre-hijo, perdido durante tanto tiempo, finalmente se había encontrado.